Gracias por seguir en Paisajes Proyectados. Seguimos charlando con Fernando Mariani y conociendo el mundo de las abejas. Lo que sucede con el tema de todas las producciones de zonas marginales, como es el monte o como puede ser la zona de islas, son de menores rindes y con mayores riesgos, o sea, llevan más cuidado. Por eso nosotros generalmente ¿qué buscamos? Campos que tengan monte, praderas y alguna floración que termine, como puede ser la chica, que es propia de monte. Yo en apicultura orgánica, por ejemplo, estamos en las zonas marginales, por ejemplo, que son las cuchillas de Montiel, acá en Entre Ríos, el delta, que es marginal, porque muchas veces da muy buena miel, pero otras veces no da nada. Llegar o moverse es más complejo que andar en los campos. Digamos, apicultura donde hay flores se puede hacer apicultura. El problema es qué hacemos cuando no. O sea, cuál es el periodo sin floración. O sea, nosotros armamos las producciones en función de un esquema de una curva de floración. Entonces yo te digo, por ejemplo, en mi caso particular, en mi producción, yo arranco con monte allá en agosto. En agosto ya arranca el espinillo, empieza a aportar polen. Ahí acompañamos la colmena con alimentación azucarada. Nosotros damos jarabe de azúcar con núcleo vitamínico para hacer algo similar a lo que la abeja requiere. La vamos acompañando y cuando arranca el algarrobo, que son especies que aportan néctar, ya ahí empieza a producir miel la colmena. Para fin de diciembre, para el 15, 20 de diciembre, se termina toda esa floración. Entonces, bueno, ahí generalmente se puede hacer una recolección de esa miel y después, si estás en un monte, digamos que no hay nada más que monte, ahí se acabó el tema. Y arranca recién para el 20 de febrero con las chicas. Las chicas, las carquejas, como son todas más o menos de la misma familia. ¿Qué pasa? Nosotros en el medio tratamos de tener alguna praderita, una alfalfa, un lotus, un melilotus, que arranca para el 15 de diciembre al 15-20 de enero. Que las abejas tengan trabajo siempre. No, bueno, lo que pasa es que la abeja tiene demanda nutricional, digamos, mientras produce miel consume, o sea, no es que vos ponés el cajón y es miel, vos ponés un cajón y la abeja consume. Entonces consume y lo que te decía hoy, el excedente es lo que nosotros cosechamos y muchas veces no tenemos excedentes. La miel solamente vamos a tener si en el campo el néctar es suficiente para la alimentación y el excedente. Solamente en esa condición hay miel. Entonces, por eso la miel depende mucho del clima. No, depende 100%, es de las producciones que más dependiente del clima, porque vos me decís, bueno, quiero hacer agricultura. Por un equipo de riego, se acabó el clima. Claro. Mandás agua cuando necesitas. Si yo quería hacer ganadería, poner un feedlot, se acabó el clima. Digamos, una cuestión de costos después. Después veremos si sirve o no sirve hacer feedlot o poner equipo de riego. Pero la ingeniería humana o la tecnología humana... La tecnología permite producir todo menos miel. Porque vos, por más que le sacuda 200 kilos de azúcar a una colmena, no vas a tener miel nunca. Porque así produzca un excedente, ese excedente no es miel. Digamos, es azúcar procesada por la abeja. O sea, no es miel. El miel es el producto del néctar de las flores procesado por la abeja. Si no existe eso, que por otro lado, en cualquier variación climática, lo primero que deja de producir una planta es néctar. Claro. O sea, vos tenés un campo de alfalfa. La alfalfa produce materia seca en época de sequía. Menos, pero la sigue produciendo. Ahora, donde hubo un poquito de sequía, un poquito de calor, enseguida sufre estrés la planta y lo primero que corta es el néctar. O sea que el apicultor es el primero que detecta la variación climática. Porque vos estás en las colmenas. Pasó este año, por ejemplo, estábamos en las praderas, había muy buena entrada, o había empezado a mover la entrada, una semana a 40 grados, chau. Al otro día que hizo 40 grados, ya la colmena no tenía ingreso. O sea, vos ahí ya detectás el estrés de la pradera por exceso térmico. Claro. Entonces, vos fíjate hasta qué punto depende del ambiente, ¿no es cierto?, la producción de la abeja. Por eso, si uno lograra como productor estimular a los agricultores al pago de polinización, el negocio sería distinto. ¿Por qué? Porque nosotros, pasa en Estados Unidos, pasa en el resto del mundo. ¿Cómo es eso? El negocio del apicultor no es la miel en el resto del mundo. Acá sí, en el resto del mundo no. ¿Por qué? Porque los tipos de negocio es la polinización. En Estados Unidos hacen 7 polinizaciones.
le sacan que ellos $500 a la colmena por año en polinización. Y después tienen el excedente de la miel, que es un excedente. Nosotros, nuestro negocio pasa por ese excedente nada más. O sea, porque, digamos, no existe el negocio de la polinización para la apicultura en Argentina, o es muy reducido, digamos, lo manejan muy poco. Algo polinización de girasol, algo polinización de monte frutal, pero mínimo. Y para ese cambio, ¿cuáles son las estrategias que debería...? Bueno, está vinculado a una estrategia política agronómica de cada país, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene una política muy fuerte en lo que es polinización de cultivos. Y bueno, en Argentina no, tampoco existen tantas especies para polinizar como allá. En la Argentina el productor es mielero. Las abejas mielíferas representan para la sociedad mucho más que miel. Es también polinizador y presta servicios ambientales. Hoy, en los países desarrollados está amenazada su existencia por el ataque del hombre al medio ambiente. Latinoamérica está recorriendo el mismo camino y es imprescindible realizar un esfuerzo en la investigación para dar respuestas sostenibles. Es importante tener en cuenta que 1/3 de los cultivos para alimentos que se consumen en el mundo depende de la polinización de las abejas para su producción. Sin abejas no hay manzanas, no hay peras, no hay frutas. En Europa se estima que el 57% de la población de abejas ha desaparecido. En Reino Unido se extinguieron 2 especies de abejas durante los últimos 70 años. 6 especies se encuentran en peligro de extinción y algunas podrían desaparecer muy pronto si no se actúa con urgencia. Es preocupante, puesto que, junto con el viento, estos insectos son los mayores transportadores de polen de diferentes especies de plantas, por lo que representan una parte importante de la cadena alimenticia. El 76% de los productos que consumimos dependen de las abejas. Una vez Albert Einstein dijo: sin las abejas a la humanidad nos quedarían 4 años de vida. ¿Cuál es el beneficio, lo que vos decís, para las políticas polinizadoras? Bueno, es lo que yo te contaba. La colmena produce mucho más alimento fuera de la colmena que dentro, ¿no es cierto? Vos tenés, es decir que... Vos tenés 1000 hectáreas de girasol, le clavás 10 colmenas por hectárea y tenés muchísimo más alimento en semilla de girasol que lo que esas mismas colmenas producirían como es decir que en síntesis, para cualquier agropecuario, cualquier productor, fruticultor le conviene tener colmenas en su Claro, vos incluso espacio. Fíjate que hay algunos estudios que indican que la polinización en la soja lleva a un incremento de un 10, un 15 hasta un 30% de incremento en cosecha. En la soja, que en teoría es autopolinizable. O sea que hasta en el cultivo de soja es beneficiosa la colmena. Tener colmenas. Y ni hablar de los cítricos y bueno, el cítrico no sería tanto, pero sí lo que es frutales. Todo lo que es fruta de carozo y pepita, por ejemplo, pera, manzana, durazno, todo eso lleva polinización del ave. Vos agarrás una Red Delicious que tiene 5 puntas, ¿no es cierto? Si faltó polinizar una parte de esa flor, ya tiene 4 puntas y se descarta como producto de exportación. Pasa a ser un producto de segunda categoría. Vos fijate la importancia que tiene en la calidad de una manzana la polinización de la abeja. O sea, el tipo que le faltó colmena para polinizar el monte de manzana pierde una carretilla de plata porque su manzana está mal polinizada y de esa manera no logra con el estándar que requiere para exportar. O sea, vos fíjate, hasta ese punto llega el tema. En tu opinión o en tu experiencia, la falta de requerimientos de colmena, porque con esto que me decís, cualquier agropecuario, claro, necesitaría estar llamando a la gente que necesita colmena. ¿Por qué no pasa en tu experiencia? Bueno, pasa por una cuestión de cultura. No, digamos, el agricultor argentino no tiene cultura de colmena. Digamos, no le interesa en realidad, siembran. También habemos muchos apicultores en los campos, o sea que por ahí en Estados Unidos vos tenés la zona de California que no hay nada. Digamos, los tipos riegan todo, lo que logran a base de riego. Cuando necesitan abeja, la tienen que llevar. La abeja es la única especie que te permite, o no la única, pero es la más común, que te permite meter en un día, por decirte, 1 millón de individuos polinizadores por hectárea de campo. O una cantidad X, no sé si 1 millón, pero una cantidad determinada. Vos decís, bueno, yo tengo un cultivo de manzana, empieza a florecer pasado mañana. Yo pasado mañana quiero tener
miles de insectos polinizando. Y pasado mañana tenés miles de insectos polinizando. Lo tenés 20 días, un mes que dura la floración, decís, bueno, no los quiero tener más. Y no los tenés más. Lo podés llevar, claro. ¿Entendés? Es fácilmente transportable. Y claro, es transportable y es re interesante porque vos decís el arándano. El arándano no necesita tener la colmena todo el año o insectos todo el año hinchando en la florcita, en la frutito. Vos necesitas para que polinice la flor nada más. Entonces, le caes con la colmena, polinizás, haces el trabajo y retirás. Ya para eso sí, el negocio del arándano requiere polinización, que por otro lado no es interesante para el apicultor porque genera perjuicio para la colmena, la polinización de arándano. Entonces ahí sí se cobra por ese trabajo. Pero no hay poca cultura de polinización y solamente la usan los que están realmente necesitados. Claro. Es decir, por ejemplo, el productor de semilla de girasol, pero de semilla híbrida, no de semilla para aceite. El que hace la semilla híbrida necesita sí o sí la colmena para que le genere la polinización entre sus híbridos, entre la flor macho y la flor hembra. Entonces también, digamos, paga para que las colmenas estén ahí. Ahora, el que hace soja, que yo digo puede tener un incremento en su producción, en realidad, digamos, no le interesa tanto porque, digamos, no está... O tal vez no tiene conocimiento, porque si lo no supiera, tiene conocimiento, sí por le ahí interesaría no... cualquier aumentar Claro. sus rindex. Acá se paga los que realmente necesitan. Claro. O sea, la manzana, la pera, lo que sería el girasol. Y por otro lado, los apicultores cobramos solamente si esa producción es nefasta para nuestras colmenas. Por ejemplo, vos polinizás girasol, la carga de colmena que requiere un girasol no es nefasta para la colmena, porque vos necesitas 15 colmenas por hectárea. Y eso, la colmena no produce ningún excedente, sino que tiene faltantes. Entonces el apicultor tiene que estar en el girasol y además darle. Claro. Entonces ese trabajo sí se cobra. Claro. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno. Ha sido más que amable. Hemos llegado al final de esta nueva edición. Espero que hayan disfrutado del programa. Hemos conocido el mundo de las abejas y de los apicultores. Pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook Paisajes Proyectados TV o a través de nuestra página web www.paisajesproyectados.com.ar. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos en una nueva edición de Paisajes Proyectados.